Bienvenidos a Historias con Eloísa Luna. Qué placer compartir una entrega más con cada uno de ustedes. La verdad es que hoy vamos a conocer la historia de un joven político, ingeniero civil, esposo, hijo, padre, amigo del amigo y sobre todo un legislador comprometido con su provincia y con la República Dominicana. Él es el diputado Gustavo Lara. Conozcamos su historia. Bueno, aquí estamos en otra entrega de historias. Después de ver esa introducción majestuosa de nuestro invitado, que tengo que decir que estoy feliz porque además de ser un diputado ante el Congreso Nacional, es mi hermano. Bienvenido, Gustavo Lara, Historias. Qué placer. Placer es mío estar aquí en este nuevo proyecto. De verdad que las mejores bendiciones y los mejores éxitos para ti y el agradecimiento por invitarnos a estar contigo. Amén, hermano, muchas gracias. Gustavo, nosotros aquí hacemos un conversatorio. Yo no le voy a llamar honorable diputado de la República, te voy a llamar Gustavo, porque esto es muy íntimo. Cuando hablamos de la historia de los seres humanos, nos acercamos un poquito más y ahí ya los títulos los vamos conociendo más adelante. Empecemos, como todo el mundo dice, por el inicio. ¿Quién es Gustavo Lara? ¿Dónde naces? ¿Dónde te desarrollas? Y tu vida de niño. ¿Cómo fue eso? Bueno, Gustavo Lara Salazar es hijo de Gustavo Lara Tapia y de Melba Yolanda Salazar, miembros ambos de dos familias de San Cristóbal, con un gran reconocimiento y arraigo social en mi provincia y en mi municipio, que básicamente es uno de 4 hermanos de padre y madre y bueno, de 5 porque mi padre tuvo otro hijo fuera ya después de haberse divorciado de mi madre. Y bueno, un joven con muchas inquietudes, un joven que el segundo de mi familia, y me llamo igual que mi padre. Eso conllevó que durante mi etapa de desarrollo y de crecimiento, aparte de mi parecido físico con él, tal vez por el nombre mucha gente ya también me identificaba y coseché el cariño de mucha gente en ese proceso de crecimiento como niño, como joven y ahora como adulto, gracias a lo que han sembrado mis padres, mis abuelos en la sociedad de San Cristóbal y en el país en sentido general. Gustavo, siempre la gente que cuenta su historia, que este pueblo, esta provincia, termina por alguna razón aquí en Santo Domingo. ¿Tú hiciste ese tránsito, viviste aquí algún tiempo o siempre estuviste en San Cristóbal? Mira, la verdad es que yo nací, crecí, vivo y si Dios me da la oportunidad pienso morir en San Cristóbal. Es un tema hablado con mi familia, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos. Durante aproximadamente 7, 8 meses estuve viviendo aquí, pero era en un proceso de acompañamiento con mi madre, porque mis hermanos se habían ido a estudiar fuera del país. Y bueno, en esa etapa estuve con ella, pero fue algo muy temporal de acompañamiento, pero toda mi vida la he desarrollado en San Cristóbal, aunque mi vida activa de estudiante, profesional, política también, ha tenido mucha incidencia aquí en el Gran Santo Domingo, en la capital, por la cercanía también con San Cristóbal. Prácticamente todos los días estoy aquí, pero regreso al final del día a mi provincia y a mi municipio. Tú sabes que eso es bonito porque hay una conexión que no se despega y eso me hace pensar cómo fue tu infancia que te hizo tener más amor por esa tierra y tener la decisión permanente de quedarte ahí. Mira, hubieron varios factores y qué buena, interesante la pregunta. La verdad es que yo siento una pasión, un compromiso con San Cristóbal. Creo que es una provincia con un enorme potencial y durante mi desarrollo como joven y ahora como adulto, pude percibir que por muchas circunstancias San Cristóbal fue viendo a sus mejores talentos migrar, por lo menos de su residencia allá en nuestra provincia. Y eso conllevó a que San Cristóbal fuera convirtiéndose en una población de migrantes de otras ciudades, de otros pueblos del país, que al final no tenían ese sentido de pertenencia, ese compromiso con empujar hacia el desarrollo, por luchar por mejores condiciones en nuestra provincia,
y tal vez fue una de las principales causantes de que como provincia nosotros durante mucho tiempo no hayamos alcanzado los niveles de desarrollo que se proyectaba que debíamos tener. San Cristóbal es la tercera provincia en términos poblacional, política, social y económicamente hablando, siempre ha estado entre las primeras 3 provincias del país. Sin embargo, eso no se ha traducido en el desarrollo ni en el bienestar que experimenta su gente. Y es algo que nos comprometía a nosotros a cambiar ese modelo de permanecer allí y desde allí entonces trabajar para de alguna manera impulsar. Y mi anhelo es que mis hijos, tengo 2 niños, una niña, Salet Sofía y Gadir, que apenas tiene mes y medio de nacido, puedan crecer en una sociedad como la que yo crecí, donde quiera que iba, por todas las calles que caminaba, las casas que visitaba en mi tiempo de estudiante, recibía el cariño y el afecto de la gente que conocía a mi familia, y yo anhelo de que ellos puedan vivir esa experiencia también, que al final fue parte esencial de mi desarrollo. Gustavo, de ese proceso en el que el ser humano empieza a identificarse, a formarse y a tomar decisiones, de ese momento, ¿cuál es el mayor recuerdo que tú tengas viviendo en San Cristóbal? Que tú digas, mira, me pasó tal cosa y yo creo que eso no se me va a borrar nunca. Bueno, son muchos, la verdad es que son muchos. Te puedo decir que en mis tiempos de estudios en el Instituto Politécnico Loyola, me pasó una experiencia. Yo fui y participé en un evento de los modelos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y estando en Washington, luego que se acaba toda la actividad, me habla una persona que estaba en la actividad y me dice, tú eres hijo de Gustavo y de Melba. Y yo la verdad es que lo último que pensaba es que iba a coincidir con alguien que me pudiera conocer. Yo era apenas un jovencito y eso me hizo sentir un sentido de responsabilidad. Luego en San Cristóbal se daba mucho el caso de que las personas me identificaban por ese vínculo familiar, y yo en una ocasión que estuve hablando con mi padre, que aunque migró y durante mucho tiempo no vivió en la provincia, es una persona que siempre ha demostrado un gran compromiso con San Cristóbal. Conversábamos de cómo había venido desarrollándose San Cristóbal, digamos que esa proyección de crecimiento y en qué momento se detuvo. Y yo entonces entendí que yo tenía que jugar un rol para retomar esa proyección de San Cristóbal. Entendía que mi identidad se circunscribía en ese territorio y que al final mis posibilidades de crecimiento y desarrollo partían de allí. Y evidentemente eso generó un compromiso que hasta la fecha permanece y cada vez se incrementa en mi persona. Ese arraigo familiar que se identifica siempre de tus padres, ¿lo sentiste como un compromiso que tenías que honrar? ¿Eso fue algo que te ayudó a formarte, a mantenerte derechito, como el joven ejemplar que siempre has sido? ¿Qué tanto te costó decir, no puedo hacer esto o aquello porque tengo que honrar a mis padres? Indudablemente, eso era prácticamente una condición con la que yo sentía que debía vivir y que tenía que honrar no solo de mis padres, también de mis abuelos, que gozan de mucho cariño, de mucho respeto. En el caso de Federico y Dominga, que ya no están con nosotros, gozaron de un gran respeto y todavía lo gozan en la Sociedad de San Cristóbal. Y por mis abuelos por parte de madre, don Rafael y doña Carmen. Papá Rafael falleció también, pero mamá yo creo que es el modelo perfecto de una persona cristiana, es el sinónimo de amor al prójimo, y todo el que me habla acerca de ella siempre lo hace con ese cariño, con ese recuerdo, y fue una persona que se encargó de dar mucho amor a todas las generaciones. Y evidentemente cuando tú conoces eso, cuando la gente te manifiesta eso, te crea un compromiso y que para mí era imposible obviar. Y bueno, en mi etapa de desarrollo con mis amigos, la generación con la que yo crecí,
tal vez siempre me distinguía y podía parecer un poco más maduro de mi edad, porque yo tenía la sensación de que no podía fallar, de que no podía cometer errores, que no me podía dar el lujo de hacer cosas que a lo mejor eran normales en la adolescencia, por ese compromiso con mi familia y con quienes me vieron crecer y con quienes habían depositado también esa confianza en mí. ¿Sientes que valió la pena o sentiste en algún momento que debiste soltar más ese compromiso y quizás atreverte a hacer cosas que normalmente hacían los jóvenes de tu edad, o sientes que fue el camino correcto? No, de ninguna manera. Yo creo que gracias a Dios yo he agotado y quemado todas las etapas. No es que obviamente tuve momentos de travesuras, ¿verdad? De no ser tan maduro, pero no me arrepiento, todo lo contrario. Si pudiera inculcar eso a mis hijos, ese compromiso familiar, ese compromiso social, lo haría, porque al final es de alguna manera lo que va delineando tu vida y te permite en algún momento detenerte y saber si el paso que vas a dar es el correcto o no. Y es un parámetro que te debe acompañar siempre para formar un carácter de bien hacia la sociedad, hacia tu entorno en sentido general. ¿Qué significan tus padres en tu vida? Bueno, mis padres son todo. La verdad es que mi papá siempre ha sido un modelo a seguir. Mi madre ha sido el mayor apoyo para mí, para mis hermanos, emocionalmente hablando, afectuosamente. Es una mujer que nos ha demostrado la fortaleza para superar adversidades en la vida, y siempre con una sonrisa, siempre con entereza, siempre con amor. Y yo creo que lo que yo soy hoy es gracias a ellos, y tengo un agradecimiento eterno con ellos. Amén. Hermano, ¿cómo decides incursionar en política? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión y quiénes fueron los responsables de decirte este es el camino? Bueno, mira, yo vengo de dos familias con mucho arraigo político, tanto de la familia Lara como de la familia Salazar. Sin embargo, de mi familia, de mis hermanos, el único que decidió accionar activamente en la política fui yo. Y eran inquietudes desde muy joven, desde involucrarme en las asociaciones, en proyectos culturales, sociales. Probablemente esa realidad que te comentaba de ver cómo San Cristóbal no había experimentado el desarrollo que se suponía que debía alcanzar, me llevó a mí a reflexionar en ser un ente activo en las soluciones que yo quería ver en San Cristóbal, en dar ese paso de estar en las gradas criticando y a lo mejor evaluando qué estaba bien o qué estaba mal, y entonces comenzar a ser parte de esas soluciones. Y tal vez en mi época de estudios me tocó liderar, presidir mi promoción en graduación. Eso tal vez me dio un voto de confianza de entender de que las personas, de que mi entorno, mi generación veía algo en mí que a lo mejor yo mismo pasaba desapercibido, y eso motivó a nosotros entonces poder comenzar a incursionar en otras áreas, en otras instituciones de índole social, y comenzar a asumir roles activos. Y desde la política, entendiendo que la política era la fuente de la generación de todo cambio el que nosotros anhelamos en nuestra sociedad. ¿Cómo eliges tú tu carrera universitaria? Vamos a hacer vida de universitario, vamos a formarnos para darle un empuje a esta parte política que estamos haciendo. ¿Y cómo fue esa vida de universitaria? Mi padre, nosotros de hecho de los 4 hermanos de padre y madre, los 4 escogimos áreas afín. Mi padre es arquitecto. Desde muy joven nuestro padre nos enseñó a que las cosas uno debía ganárselas, y aunque nosotros crecimos con muchos privilegios en comparación con otros jóvenes que a lo mejor en la sociedad obviamente han crecido con muchas precariedades y limitaciones, nosotros nunca tuvimos de más, pero tampoco tuvimos de menos. Tuvimos lo necesario. Y desde muy pequeño mi padre nos enseñaba a lo que nosotros quisiéramos, debíamos trabajar para obtenerlo, y comenzó a inculcar eso. Y yo recuerdo que todos los sábados y los domingos que estábamos en fin de semana nos íbamos con él
a supervisar las obras y los proyectos. De ahí nació entonces como esa vinculación, ese amor por la ingeniería civil y por la arquitectura, que son las áreas donde todos nos hemos vinculado. Y hasta el día de hoy nosotros la vemos de hecho como una herramienta de apoyar ese proceso de desarrollo y crecimiento desde el área profesional para nuestra provincia de San Cristóbal, pero para el país en sentido general también. Gustavo, ¿cómo todos que te conocemos y que vemos, por la edad que tienes, el recorrido que has hecho, podemos decir que eres un joven políticamente exitoso dentro de los rasgos y las pretensiones que uno tiene como joven que hace vida política? Pero ¿qué tanto tuviste que tocar puertas, qué tantos brazos tuviste que romper para avanzar y decir, bueno, me voy a abrir un paso, me voy a abrir espacio en la política nacional, que llegaste a hacerla? ¿Y cómo fuiste subiendo esos escalones? ¿Qué tanto tropiezo encontraste en el camino? Bueno, yo debería comenzar esa respuesta diciendo que gracias a Dios hemos podido llegar a donde estamos. La verdad es que sin su dirección, sin su acompañamiento, no habría sido posible, junto al de mucha gente que desde el principio nos ha dado cariño. Yo desde el principio entendí que la política era una carrera y lo digo permanentemente en mis intervenciones con la dirigencia de nuestro partido, con mi generación cuando converso, y no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Cuando yo incursioné a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, desde antes de ser mayor de edad como simpatizante, lo hice desde la estructura de una de las zonas de mi municipio. Tuve la oportunidad de presidir esa juventud en un momento determinado. Luego me dieron la oportunidad de coordinar junto a un equipo campañas electorales en el municipio ya de manera general. Y en el 2010, luego de haber decidido trabajar militantemente con el liderazgo político con el que yo me identificaba, aunque en ese momento no era el principal del país, de quien hoy es presidente de la República, Luis Abinader, el presidente me dio la oportunidad de coordinar la juventud de la provincia de San Cristóbal, junto a un equipo a nivel nacional encabezado por Elín Beltrán, Carlos Mendieta, Cristian Sánchez, que logramos nuclear un equipo con una visión común, con valores y principios muy similares, que nos llevaron a desarrollar un trabajo político en la provincia de San Cristóbal. Por los resultados de las campañas del 2012, ese equipo nos dio la oportunidad de ser parte de la dirección nacional, y para las elecciones del 2016 asumimos la dirección de operaciones y organizamos todas las estructuras de juventud en todo el territorio nacional. En ese proceso yo recuerdo que comenzamos a dar los pininos en un proyecto a diputado que no terminó cuajando. Y bueno, al final fuimos electos regidor por el municipio de San Cristóbal, y una vez asumiendo la responsabilidad de regidor y ya con una responsabilidad social que nos daba el cargo electivo y que estábamos asumiendo, y con una visión muy clara de que eso más que una meta era un escalón hacia la meta, decidimos seguir trabajando, abonando a esa deuda social que sentíamos que teníamos y que tenemos todavía con San Cristóbal, hasta poder consumar un proyecto a diputado que se materializó en las elecciones del 2020, en donde ganamos las elecciones como el diputado más votado de mi circunscripción, gracias al voto, al apoyo, al cariño de 14,000 y pico de electores, lo cual nos crea y nos genera un enorme compromiso. Te hago este breve resumen porque al final vemos esto como una carrera política donde hemos ido avanzando y no hemos pretendido dar saltos cuánticos, sino agotar cada etapa del proceso. La dirigencia de mi partido en San Cristóbal, debo decir que es una dirigencia fajadora, noble, una dirigencia que desde el primer día los más adultos me abrieron las puertas a orientaciones, apoyo, a acompañamiento, para que nosotros pudiéramos organizar la juventud del municipio, de la provincia, y que al final yo creo que ha sido la principal plataforma de nuestro crecimiento político. Gustavo,
Tú eres un joven que has mostrado, y siempre hablábamos ahorita detrás de cámara, tus valores, y un joven cristiano que siempre ha predicado con Dios, que siempre ha dado los pasos de que el cristianismo, la formación, mantener los valores. Eh, Se tiene un estigma de que el que hace política no tiene corazón, el que hace política es despiadado. Se puede hacer política, ser cristiano y lograr que eso converja y poder caminar. Sin lugar a dudas. De hecho, yo exhorto a los jóvenes, a la comunidad cristiana, de que esa apatía por participar en la política tiene que ir cambiando. Porque justamente cuando, al final, los actores políticos y los valores que le acompañan son los que componen el día a día y la realidad política de nuestro país. Es un reto enorme porque muchas veces nos toca caminar contra la corriente, muchas veces nos toca hacer un paro en el camino y evaluar si verdaderamente vamos a emular los modelos tradicionales, porque eso es lo que nos manda la norma, o eso es lo que la gente está esperando, o de predicar con un ejemplo completamente diferente y tal vez que la gente comience a asimilar el porqué de tu accionar. Y sin temor a equivocarme, yo no me arrepiento, creo que ha valido la pena, creo que la gente ha valorado eso y obviamente también genera un nivel de responsabilidad y de compromiso mucho mayor. Y la política, para que cambie, tienen que cambiar los actores. Totalmente. No hay forma de que esa necesidad, de que esa demanda que tiene la población de que cambie la política se pueda generar si los actores y los valores que acompañan a los actores no cambian. No cambian. Eres diputado por San Cristóbal. La función de un diputado es legislar, fiscalizar, representar. Y esto lo hacemos siempre, lo vemos que lo ideal es hacerlo con amor, por representar a una provincia, por buscar lo mejor para ella, y es lo que tú has decidido desde el momento en que decidiste dar pasos en la política. ¿Cómo sería esa San Cristóbal ideal para Gustavo Lara? Bueno, en principio, yo la verdad es que me considero un político a tiempo completo y no un político de campañas o de trabajos electorales, sino del trabajo social que conlleva también la responsabilidad que uno ha estado asumiendo. San Cristóbal tenía una gran debilidad, Eloísa, y es que en agosto del 2020, cuando asumimos la posición, nos encontramos con la triste realidad de que San Cristóbal tenía en inversión aprobado más de 6.000 millones de pesos que no habían sido invertidos desde más de 10 años. Sin embargo, eso nos daba una sola explicación, y es que la clase política que había asumido la responsabilidad de que había tenido la confianza de la población, a pesar de haber conseguido esas inversiones que son producto de gestiones, no se había dedicado al seguimiento, a gestionar, a viabilizar para materializarla y que eso entonces pueda traducirse en desarrollo y en bienestar para nuestra gente. Para mí, la primera meta es que nosotros podamos recuperar y saldar un poco de esa deuda social acumulada que hay con nuestra provincia, que inversiones que se habían estado esperando durante mucho tiempo puedan materializarse y que puedan impactar la calidad de vida de nuestra gente. Y yo creo que el presidente ha dado una demostración de compromiso como ningún otro presidente en la historia. Lo digo de manera muy objetiva. Para mí uno de los proyectos que mayor satisfacción nos genera es la solución al drenaje del barrio Moscú. Es un barrio que todos los años salía a relucir en la prensa nacional e internacional porque desde que se nublaba se inundaban más de 5.000 viviendas y para nosotros parecía una solución imposible y se demostró que lo único que hacía falta era compromiso y voluntad política y en menos de un año un problema de 30 años se pudo solucionar y eso es lo que de alguna manera le da sentido a la actividad política y yo sueño, yo anhelo, yo quisiera poder cuando termine este trayecto mirar hacia atrás y saber que fui parte de la construcción de un legado que dejó bienestar, que dejó desarrollo, que movilizó un cambio en toda la sociedad de San Cristóbal, que devuelva el orgullo al san cristobalense y que verdaderamente pueda servir de plataforma para esas nuevas generaciones que quieren crecer,
con condiciones de dignidad, con condiciones de desarrollo, y que hasta el día de hoy muchos de ellos no la han tenido. La política suele ser una actividad que demanda de mucho tiempo, Sí. de mucho sacrificio, de dedicarle horas y horas y horas, y parece ser que por más que se dedique nunca son suficientes. Sí. ¿Cómo haces que eso lleve a la par tu responsabilidad de ser padre y esposo, ese núcleo familiar que tienes, qué significa para ti y cómo haces que conviva con esa responsabilidad social que tienes? Bueno, la verdad es que, wow, mi padre fue político y debo decir que entré a la actividad política consciente de que los mayores sacrificados en esto son la familia. Yo tengo una esposa maravillosa, la verdad es que sin su apoyo, sin su sostén, sin su sacrificio, que debo admitir que es la que más sacrificada va con todo este proceso, no sería posible que yo pudiera avanzar y pudiera hacer lo que hago. Sin embargo, dada esa experiencia con mi padre, dada esa experiencia con algunos actores muy cercanos, mi tío, que es un ente también, que es como un padre también, un ente muy activo políticamente hablando, yo entendí de que tenía que haber ese tiempo de la familia. Y aunque no es tal vez el que ellos se merecen, yo trato de ser un padre presente, trato de ser un esposo presente en apoyo. Ese momento de llevar a mi hija a la escuela, de recogerla, de ir a las citas médicas, de sacar un sábado, un domingo, poder irnos a disfrutar, hacer un alto dentro de las responsabilidades y las actividades y dedicar tiempo de calidad es parte fundamental de mí, y la verdad es que cuando no lo hago siento esa deuda, siento ese vacío. No es fácil porque pareciera, como tú decías, que las 24 horas del día a veces no alcanza para uno poder cumplir. Yo comienzo mi día todos los días a las 5 de la mañana, que comenzamos a preparar a nuestra niña para ir al colegio, y la verdad es que no tengo hora de concluir porque a mí se me hace muy cuesta arriba saber que hay todavía tantos compromisos, tantas necesidades pendientes, que hay cosas, gestiones por hacer y me impiden a mí limitar mi rol de ente social, de diputado, de representante, de legislador, a un trabajo meramente en el Congreso, en las cuatro paredes de la Cámara de Diputados, sino que también sé que luego de ahí se hace necesario un acercamiento con las comunidades, con las necesidades y luego de gestión para poder viabilizar y materializar las soluciones de esos problemas. Bueno, estás en un punto que hablábamos de éxito, pero a nosotros los políticos como que no se nos quita la sed de seguir subiendo escalones. Y antes de nosotros dar otros pasos y buscar otras conquistas, ¿en qué punto te encuentras de decir, bueno, Gustavo, llegaste a ser diputado, ahora quiero dar otro paso, buscando la senaduría de mi provincia, vamos a llamarte senador ya declarado por el Señor? ¿Cómo evalúas ese recorrido que has tenido que dar, que los tropiezos, las luchas, la pelea, el sacrificio, las cosas buenas, como que en esa pausa de que soy diputado, voy a dar otro paso, pero tengo que evaluar todo lo que pasó? ¿Cómo se encierra eso? ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué aprendizaje has tenido? ¿Y qué te ha servido? ¿Qué te llevas de eso para dar este nuevo paso? Bueno, honestamente tenemos ya un tiempo reflexionando y evaluando la posibilidad de tomar esta decisión. Desde hace ya más de un año muchos de nuestros compañeros, amigos, dirigentes políticos de la provincia nos habían estado motivando a tomar esta decisión. Sin embargo, yo he estado siempre muy consciente de lo que conlleva dar ese paso. Es un aumento en la responsabilidad, es un aumento en el compromiso, es un aumento en el sacrificio en todos los órdenes. Pero yo te decía al principio que al final hay un compromiso con San Cristóbal que me impide a mí ver o asumir posiciones cómodas, sino asumir el rol que social y políticamente me corresponde para poder ver materializar esos anhelos. Y bueno, en este ejercicio se daba una situación. En política hay muchos recelos, hay a veces por prudencia uno se limita
a lo que es su demarcación. Yo igual he asumido tradicionalmente un rol político partidariamente hablando en toda la provincia y de hecho por eso durante estos 2 años y medio, a pesar de que soy diputado de la circunscripción número 1 de San Cristóbal, no he limitado mi accionar a toda la provincia y a ese proceso de gestión de soluciones de diferentes órdenes, en Villa Altagracia, en Yaguate, en Cambita, en Jaina, en Nigua, en el municipio cabecera de San Cristóbal, porque evidentemente de nada vale que San Cristóbal como municipio se desarrolle y las demás demarcaciones territoriales se queden sin experimentar ese desarrollo, ese anhelado desarrollo que se ha visto entorpecido durante los últimos años. Y evidentemente ver esa realidad y entender la dimensión política y el alcance que puede tener asumir un trabajo ya de carácter provincial desde una plataforma senatorial nos motiva a hacerlo porque no queremos escatimar esfuerzo. Para mí la mayor recompensa es poder cuando me toque ya hacer un alto en el camino, poder mirar atrás y sentirme con la satisfacción del deber cumplido. Y yo estoy convencido en que lo vamos a lograr y que San Cristóbal va a experimentar la transformación de un legado, de un ejercicio político que se dedicó en cuerpo y alma a trabajar día y noche para cambiar la realidad de nuestra gente. Amén. Espero que Dios te ayude a lograrlo. Amén. Que el esfuerzo valga la pena. Decíamos Amén. y siempre hemos repetido que la política es difícil y que siempre se dice, para ser político hay que tener piel de cocodrilo y no tomarse las cosas personales, Sí. porque es una carrera de lucha al poder y el poder a veces es desgarrador. ¿Cuál es ese momento que tú hayas dicho? Es el momento más difícil que en mi carrera como político me ha tocado vivir. Bueno, son muchos. La verdad es que día a día uno vive experiencias que tal vez pudieran mermar el entusiasmo y el compromiso que uno tiene. Yo he decidido desarrollar un estilo de política sano, donde mi enfoque siempre va a ser la generación de bien y yo trato de no dedicar tiempo, el más mínimo tiempo a acciones que puedan dañar o lesionar ni siquiera a mis adversarios políticos, pero no todo el mundo piensa igual. Sin embargo, debo decirte que yo viví una experiencia que fue de mucho aprendizaje para mí y yo de hecho cada proceso electoral y cada día lo trato de tomar ese aprendizaje, porque de hecho te puedo decir que en estos 2 años y medio para mí han sido 2 años de mucho aprendizaje. Por mi primera experiencia como diputado, como legislador y desde la condición de ser oficialista, porque soy legislador del partido de gobierno. Sin embargo, te puedo decir que en el 2015, que yo comencé este proyecto a diputado en San Cristóbal, en una reunión, el liderazgo del partido me manifestó de que aunque yo había ganado por el método que se había identificado que era encuesta la candidatura a diputado, yo debía ceder la candidatura porque habían algunos acuerdos que debían cumplirse. Wow. Y entonces yo en ese momento sentí que se me caía el mundo, yo sentí que era una injusticia y te debo decir, Eloísa, que una vez más se aplicó una de mis frases favoritas y es que todo es perfecto en el plan de Dios. Ese no era mi momento, le doy gracias a quienes de alguna manera tomaron la decisión, aunque no haya sido con esa visión de hacerme el planteamiento. Evidentemente yo de manera muy disciplinada lo entendí porque entendíamos que habían objetivos políticos que debían cumplirse, pero fue un momento difícil que nos hizo entender de que cada proceso trae su aprendizaje y de que a veces tú puedes desarrollar y establecerte planes y proyectos que no necesariamente están alineados con los intereses políticos, partidarios o colectivos, y ese es el primer paso. Cualquier proyecto político tiene que ser validado, tiene que ser consensuado con el entorno que de alguna manera tiene que tomar decisiones y con el entorno que de alguna manera está supuesto a acompañarte para alcanzar los objetivos que tú te planteas. Te diría que
yo tengo, siempre he sido un joven político, me considero muy coherente en mis decisiones, pero trato de mantener muy separado lo político de lo personal, y aún con los adversarios de otros partidos políticos trato de mantener siempre un ambiente de cordialidad, de mucha amistad. Y en el 2018, siendo regidor, nosotros, es otro evento, fuimos víctimas de lamentablemente un atropello que no tenía justificación, y en una marcha en San Cristóbal cívica que no era agresiva ni tenía ningún indicio de violencia, fuimos atacados con bombas lacrimógenas, pero a modo personal, o sea, no eran bombas tiradas al aire, sino eran bombas que no eran dirigidas directamente a nosotros. De hecho, 2 de ellas me impactaron directamente, y la gente pensaba que me habían dado tiros, y bueno, cuando mi esposa llegó a la noticia, estando embarazada, tuvieron que llevarla a la clínica, y son momentos que a veces te hacen reflexionar de si verdaderamente vale la pena tú estar en esto y someter a tu familia a este tipo de sacrificios. Pero yo creo que sí, cuando tú ves el resultado, cuando tú ves la valoración, cuando tú ves el cariño de la gente, todo cobra sentido, y todos esos malestares entonces se pierden, y gracias a Dios yo trato de no guardar ni rencores, ni malos momentos, y enfocarme en lo propositivo y en las cosas que tengo que hacer para San Cristóbal. Amén. Gustavo, 3 modelos que tú digas, estos son mis 3 ejemplos y esto es lo que yo quiero emular y lo que yo quiero seguir en tu vida. Bueno, políticamente, sin lugar a dudas, Luis Abinader. Yo creo que desde que le conocí, finales del 2008, entendí que era el perfil del político que yo quería seguir. Mi abuela Carmen, que es una persona que se dedicó a hacer el bien sin importar a quién durante toda su vida. Y bueno, ahí entran en la parte del compromiso social mi padre, mi tío y muchos otros actores que han demostrado un compromiso con San Cristóbal que le ha llevado a que todo su accionar político y social esté dirigido a la generación de bienestar de su provincia, de su municipio, y eso es algo que indudablemente yo lo llevo como etiqueta en mi personalidad. Ese es tu sello, vamos a decir. Así es. ¿Cómo quieres ser recordado, Gustavo? Como una persona de bien, una persona transformadora, una persona que creó y propició bienestar, como un amigo, como un padre abnegado, y como un dominicano y un san cristobalense que siempre se dedicó a la construcción de un legado de bienestar para su entorno, para su comunidad, para su provincia y para su país. Un mensaje final que quieras dar a los jóvenes que estamos incursionando en política y a gente que ya está dejando legado y haciendo un trabajo político, social y activista en la República Dominicana. Bueno, la juventud que hay que involucrarse en política desde la cancha, desde el terreno donde se generan los cambios, no desde la grada. Ese país con el que tú sueñas, esa provincia, ese municipio que tú anhelas ver, no es una responsabilidad exclusiva de los actores actuales, sino puede ser una responsabilidad también de cada uno de nosotros. Y para los que están asumiendo roles de transformación y de construcción de legado, que no desmayen, que aunque el ejercicio es tortuoso, hay muchas piedras en el camino, al final la satisfacción sobrepasa de alguna manera cualquier malestar, cualquier síntoma que pueda empañar, ¿verdad?, ese accionar. Al final el país y las generaciones futuras van a agradecer lo que estamos haciendo hoy por ellos. Amén. Gustavo, Sí. de verdad que te deseamos los mejores parabienes, el mejor de los éxitos, que Dios siempre siga guiando tu carrera y que puedas lograr esa San Cristóbal que tanto sueñas. Amén. Gracias por estar en Historia. Gracias a ti, Un placer, hermano. Seguimos en Historias con Eloísa Luna.
La historia de Gustavo Lara nos deja ver que cuando se tienen los objetivos claros, el compromiso de la labor y la responsabilidad social, conjugarlo con los valores y hacer una vida familiar es posible. Los objetivos de este joven estuvieron muy claros desde el principio y lo único que se ha hecho es trabajar para que estos sean cumplidos. Así que te dejo este mensaje: trabaja por tus sueños, comulga con el bien, respeta siempre y pon como prioridad tus valores y vas a alcanzar ese éxito soñado. Nos vemos en una entrega más de historias la próxima semana y espero que estés aquí compartiendo con nosotros como esta vez. Un placer.